¿Alguna vez te dijeron que la única regla de fe es la Biblia y nada más? Pues tengo noticias. La Biblia misma no enseña solo Biblia. Bueno, de hecho, si eliminamos la tradición apostólica, la Biblia ni siquiera existiría. Bueno, pues hoy voy a mostrarte con la Biblia en la mano por qué la fe católica se sostiene en escritura y tradición, como Dios lo quiso. Bueno, y si eres amante de la verdad, pues te advierto, cuando termines de ver este video, nunca más podrás leer la Biblia de la misma forma. ¿Qué es la sola escritura? ¿Y por qué es un gravísimo problema? La sola escritura es la enseñanza protestante de que solo la Biblia es la autoridad suprema para la fe y la moral. Hermanitos, el problema es que esta doctrina, irónicamente, pues no aparece en la Biblia y fue inventada por Martín Lutero en el siglo XVI, a más de 1500 años después de Cristo. Sin tradición, pues no existiría el canon bíblico. La Biblia no trae un índice en su portada. Bueno, ¿y quién decidió qué libros son inspirados? Pues la respuesta es histórica. La Iglesia Católica en los concilios de Hipona en el año 393 y el de Cartago en el año 697, confirmado en el concilio de Trento en el año 1546. La Biblia misma habla de tradición y en ninguna parte menciona la sola escritura como la única autoridad. Los protestantes dicen que Jesús condenó la tradición. Bueno, pues sí, pero la verdad es que condenó las tradiciones humanas que anulan la palabra de Dios. Marcos 7, 8, 9. No la tradición apostólica. San Pablo manda a guardar la tradición. En segunda de Tesalonicense 2:15 dicen, así que hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido, ya sea de palabra o por carta nuestra. Y en primera de Corintios 11:2 dice, os alabo, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones tal como os las entregué. Esto demuestra que la palabra de Dios fue transmitida oralmente y por escrito. La iglesia existió casi 400 años antes de que se definiera el Nuevo Testamento. Bueno, durante ese tiempo los cristianos vivían la fe transmitida oralmente. Hechos 2:42. Jesús nunca escribió un libro y sin embargo dijo en Juan 20:30, muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Y en Juan 21:25 dice, hay además muchas otras cosas que hizo Jesús que si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros. Esto significa que la revelación no está toda en la escritura escrita. La Biblia pues no se interpreta sola. La sola escritura lleva a la confusión y prueba de ello es que hoy existen más de 70,000 disque denominaciones cristianas, todas diciendo basarte solo en la Biblia, interpretándola de manera diferente, quedando el verbo divino pues alterado y mutilado. San Pedro lo advirtió. En segunda de Pedro 1:20 dice, entended ante todo que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y en segunda de Pedro 3:16 dice, cosas difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia perdición. Por eso Jesús fundó una iglesia, no un libro, y le dio autoridad para enseñar. En Mateo 16, 18, 19 dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Hermanito, escritura y tradición son dos pulmones de la fe. La Biblia es la palabra de Dios inspirada. Segunda de Timoteo 3:16. Pero no es la única forma en que Dios transmite su palabra. La tradición apostólica es también revelación divina. Ambas forman un mismo depósito de la fe. Ejemplo de fe transmitida fuera de la Biblia. El bautismo de infantes, Hechos 16, 15, 33. El domingo como día de culto, Hechos 27. La imposición de manos, pues para ordenar sacerdotes, segunda de Timoteo 1:6. Ninguna de estas prácticas está explícitamente desarrollada en la Biblia, pero son parte de la fe desde los apóstoles y cristianos de los primeros siglos. Hermanitos, usando la lógica, si la sola escritura fuera la única autoridad, bueno, pues habría que demostrarlo usando la misma Biblia. Pero ningún versículo dice que solo escritura es la autoridad. El versículo más citado por los protestantes es segunda de Timoteo 3:16.
donde dice que la escritura es útil. Pues sí, pero no que es suficiente. De hecho, en el versículo anterior de 2 de Timoteo 3:15, Pablo le recuerda a Timoteo las enseñanzas recibidas desde niño. Y en ese tiempo pues solo existía el Antiguo Testamento. Esto demuestra pues que incluso la escritura pues necesita de la enseñanza viva de la iglesia. Sin la tradición apostólica pues no existiría el Nuevo Testamento. No sabríamos qué libros son inspirados y no tendríamos pues una autoridad clara para interpretar la palabra de Dios. Cristo no nos dejó un libro suelto, nos dejó una iglesia viva, guiada por el Espíritu Santo. Juan 16:13. Así que, hermanito, la próxima vez que escuches solo Biblia o sola escritura, pues recuerda, la Biblia dice que necesitamos la tradición. La historia lo confirma y la iglesia pues la guarda. Así que solo Biblia, pues no te confundas. La verdad es que el protestantismo no quiere que leas. Si la Biblia fuera la única autoridad, pues ¿cómo la conociste? ¿Quién decidió qué libros estarían dentro? ¿Y por qué la Biblia misma habla de una autoridad que no es solo escrita? Bueno, pues hoy estamos rompiendo uno de los pilares más frágiles, falsos y venenosos del protestantismo, la famosa doctrina sola escritura. Bueno, pues prepárate porque pues lo que vamos a seguir viendo está en la misma Biblia y no te lo han dicho, ¿verdad? Bueno, la sola escritura pues enseña que la única autoridad en la fe es la escritura, pero este concepto no aparece en la Biblia. Ejemplo, segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que aprendisteis de nosotros, de viva voz o por carta. Aquí San Pablo pone al mismo nivel la tradición oral y la escrita. Si solo usamos la Biblia, pues ignoramos la fe escrita, que la fe escrita nacida oralmente. Los apóstoles predicaron mucho antes de que el Nuevo Testamento existiera. La Biblia misma pues enseña la autoridad de la tradición. En Primera de Corintios 11:2, Pablo alaba a los corintios por mantener las tradiciones tal como se las transmití, dice. Y en segunda de Timoteo 2:2 dice, donde Pablo manda que lo que Timoteo escuchó de él se transmita a otros fieles. Jesús no escribió nada, confió su enseñanza a hombres guiados por el Espíritu Santo. Juan 14:26. La iglesia es columna y fundamento de la verdad, claramente lo dice Primera de Timoteo 3:15. En ninguna, pero en ninguna parte dice que la Biblia sola, sino que en la iglesia. Bueno, pues los invito a una reflexión. ¿Quién nos dio la Biblia? La Biblia no cayó del cielo encuadernada. Fue la Iglesia Católica en concilios como Hipona año 393 y Cartago año 397 la que definió el canon inspirado. Hechos 15 muestra que la iglesia primitiva resolvía disputas en concilio guiada por el Espíritu Santo, no por la interpretación privada. Sin la autoridad de la iglesia, pues no sabríamos qué libros son inspirados. La interpretación no es solo personal. En segunda de Pedro 1:20 dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y en segunda de Pedro 3:16 advierte que los ignorantes tuercen la escritura con su propia perdición. Esto prueba pues que la escritura necesita una guía autorizada. Esa guía es el magisterio de la iglesia que ha custodiado la fe por más de 2000 años. O sea que tradición, escritura, magisterio. La iglesia se sostiene en tres pilares inseparables. Sagrada escritura, palabra de Dios inspirada. Sagrada tradición, palabra de Dios transmitida oralmente. Magisterio, interpretación auténtica de la iglesia. En Juan 21:25 dice, no todo lo que hizo Jesús está escrito. Si solo creemos lo escrito, pues dejamos fuera parte de la revelación. Y hay objeciones protestantes comunes. Dice, la tradición corrompe la palabra de Dios. Jesús condena las tradiciones de hombres, Marcos 7:8, pero no toda la tradición. Las tradiciones apostólicas pues son mandato de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:15 dice que hay una diferencia. Tradición de hombres, inventos que contradicen la palabra. Tradición apostólica, parte integral de la fe revelada.
La fe cristiana pues no se construyó sobre un libro aislado, sino sobre Cristo, predicado por sus apóstoles, transmitido por la iglesia y custodiado en la escritura y la tradición. Rechazar la tradición es rechazar una parte de lo que Cristo dejó a su iglesia. Si quieres conocer a Jesús entero y no mutilado o distorsionado, pues tienes que escuchar su palabra completa, no solo la parte escrita. Si este video pues te ha hecho reflexionar, pues dale like, compártelo con alguien que aún pues no entiende lo que realmente enseña la misma Biblia sobre la tradición bíblica y la falsa doctrina escritura protestante. Y pues suscríbete para más contenido que fortalece tu fe católica con fundamento bíblico e histórico. Déjame tu comentario. ¿Qué piensas ahora sobre la sola escritura? ¿Qué objeción te costaba más aceptar? Y como siempre, pues ponte vivo para no caer en manos de las diversas sectas. Dios te bendiga.